Bueno, muchas gracias a los medios que están aquí con nosotros, que son en su mayoría medios alternativos, medios comunitarios, medios que nosotros reconocemos como un escenario muy importante para contrarrestar el poder mediático y para poder comunicar con mayor nitidez y con mayor lealtad las noticias y las decisiones que venimos adoptando en el gobierno nacional y que adoptamos también diariamente en el Ministerio del Trabajo. Así que nosotros también valoramos especialmente este tipo de trabajo, que es una actividad laboral que combina al mismo tiempo una vocación de militancia con unas ideas y con unas causas que son las mismas ideas y las mismas causas que nosotros defendemos y tratamos de hacer realidad desde el gobierno. Como bien saben ustedes, estamos librando una de las batallas más duras desde el gobierno nacional después de la reforma laboral aprobada en virtud de una extraordinaria movilización popular a propósito de la convocatoria que el presidente hiciera a una consulta popular como respuesta al bloqueo que tuvo esa reforma en el Congreso de la República. Y esa batalla tiene que ver con el salario vital, que tiene dos aristas o que tiene dos significados. Uno, un cambio paradigmático, que es pasar del salario mínimo al salario vital, que es un cambio conceptual realmente, porque se trata de pasar de la remuneración por un servicio prestado, que es lo que hasta ahora ha venido imperando en el mundo del trabajo o había venido imperando como idea dominante, a esa remuneración acompañada de la garantía de un mínimo vital para el trabajador y su familia. Es un salto conceptual, es una ruptura epistemológica, si podríamos decirlo. Es un cambio en el paradigma de la política salarial en Colombia, que no es caprichosa, que se deriva de la Constitución Nacional en su artículo 53, que tuvo desarrollos en sentencias y en jurisprudencia de la Corte Constitucional, por allá una, la más importante, en 1999, y además un concepto de salario vital que ha venido siendo construido y acuñado en la Organización Internacional del Trabajo. Y eso porque Colombia es un país enormemente desigual, ustedes lo saben, es el país de los 3 países más desiguales del mundo. No somos campeones en desigualdad por algún desatino del destino, pero estamos ahí cerquita de segundos, de terceros, y somos de los primeros países, solo nos gana Haití en desigualdad en América Latina. Pero además hay una brecha entre productividad del trabajo y salario. Desde 1996, cuando se expidió la ley 278, hasta la fecha. Una brecha que empezó a cerrarse en este gobierno, porque este gobierno adoptó una política salarial que consistía en incrementar los ingresos de los trabajadores, hasta llegar ahora que hemos dado el salto a salario vital. Pero la otra arista y la otra dimensión que tiene la decisión que tomó el gobierno del presidente y el gobierno y este ministro, tiene que ver con el porcentaje de incremento, que fue un incremento del 23%. Para cerrar brechas y para acercarnos al salario vital, al concepto de salario vital, había que dar un salto de garrocha, ¿no? Que es el pasar de un 9.5% del 2025 al 23%, salario base 23.7% con el auxilio de transporte en el 2026.
Y eso que nos quedó todavía un trecho de un 5%, que es la brecha que la OIT ha establecido, ha identificado entre salario y mínimo vital. Bueno, y eso ha desatado, digamos, una tormenta política, o mejor, un ataque político de los sectores de oposición del gobierno. En diciembre nos dijeron de todo, ¿no? Populistas, irresponsables, que íbamos a generar una catástrofe económica, etcétera, etcétera, ¿no? Los medios también hicieron lo propio, no los medios comunitarios como ustedes, sino los grandes medios. Nosotros resistimos, salimos al debate, argumentamos, como lo estamos haciendo hasta ahora, y llovieron las demandas, 38 demandas ante el Consejo de Estado, demandas de nulidad, hubo tutelas que las ganamos todas, pretendiendo suspender la implementación del decreto, que fue expedido el 29 de diciembre del 2025. Y ganadas las tutelas, entonces en el Consejo de Estado, en la sección segunda, un magistrado reunió 16 de las 38 demandas que pedían como medida cautelar suspender el decreto, y sin antecedentes alguno, no ha habido antecedentes en la historia de Colombia que haya habido una medida cautelar para suspender un decreto de salario mínimo. Nunca antes ha pasado. Tenía que llegar un gobierno de izquierdas para que pasara. Pero no solo eso, sino que el señor magistrado de la Corte, del Consejo de Estado, el señor Medina, es que creo que se llama, Medina Torres, el magistrado, en un ataque, digamos, de imaginación y de audacia, pensaría él, nos pidió que en los 8 días siguientes, que se vencen el sábado, nosotros expidiéramos un decreto provisional. No existe decreto provisional de salario mínimo en la historia de Colombia. No existe. Y en tercer lugar lo hizo a 30 y pico de días de inicio del salario vital, que tampoco había pasado. La única vez que el Consejo de Estado tumbó de manera definitiva un decreto de salario mínimo, lo hizo cuando ya no tenía ningún sentido tumbarlo, porque se demoraron 2 años. Fue en el 2015, diciembre del 2015, el presidente Juan Manuel Santos expidió un decreto de incremento de salario mínimo por debajo de la inflación. Ese decreto lo demandaron los trabajadores y el Consejo de Estado se demoró 2 años para pronunciarse. En el 2017 se pronunció, el salario era para el año 2016 y, como se dice coloquialmente, ya para qué, porque no tuvo ningún efecto. Ya le habían quitado el pedazo de salario a los trabajadores. Pero aquí corrieron. Aquí iban raudos y veloces, o van raudos y veloces. Y produjeron este auto. Nosotros no lo esperábamos porque además el Consejo de Estado nos había dado plazo hasta el 24 de febrero, hasta la otra semana, para que nosotros explicáramos con mayor detalle o abundáramos en más argumentos que explican cómo se relacionan las variables de la Ley 278 con el artículo 53 de Salario Vital de la Constitución Nacional. Que es un bache que no lo produjimos nosotros. Es un bache que es producto, o mejor, es responsabilidad del legislador en aquel entonces, del Congreso, que expidió una ley que mutiló el artículo 53 y que se puso de espaldas al concepto de salario vital. Y nos propone unas variables que ahora los tecnócratas dicen, y uno que otro periodista no muy bien informado, ¿no?, que esas son variables objetivas, ¿no?, que no se pueden discutir, que son exactas, ¿no?, como la matemática, ¿no?
Y resulta que cada una de esas variables es una batalla teórica y conceptual. Sobre esas hay distintas interpretaciones, sobre productividad total de los factores, sobre participación del trabajo, cuál es el trabajo que se valora, si es solo el de los 2.400.000 trabajadores que se ganan un salario mínimo, o si es el del conjunto de los trabajadores, etcétera, etcétera. Si eso fuera una operación exacta y matemática, pues ¿para qué entonces una comisión de concertación? Eso bastaba con coger una calculadora, la de aquí, la del teléfono, y hacer una operación matemática y decidir cómo es el salario mínimo y punto. Pero no, es que estamos hablando del alma, de la vida, del corazón, de las necesidades de la gente, de los sueños de los trabajadores. Y los sueños de los trabajadores, pues son los sueños de una dignidad en sus condiciones más elementales y más mínimas. Es que un trabajador, ¿para qué quiere ingresos? Pues para alimentar bien a sus hijos, para darles estudio, para poder salir a pasear en unas vacaciones, para comprarse una casita. No es para comprarse una mansión en Miami, como algunos candidatos tienen, ni un yate privado, ni un avión privado, ni unas acciones pues en la bolsa de Nueva York, ¿no? En una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York. No, ese es el tamaño del sueño de un trabajador de Colombia. Entonces, bueno, esa ha sido la circunstancia. Nosotros, de todas maneras, aun cuando no estuviéramos obligados, convocamos la comisión de concertación y no estábamos obligados porque el auto del Consejo de Estado nos dice expida un nuevo decreto provisional, pero nosotros quisimos escuchar a los empresarios y a los trabajadores, entre otras porque ya los tiempos para pactar el salario mínimo ya pasaron, por definición de ley es hasta el 15 de diciembre. Pero en todo caso, citamos la comisión de concertación, ustedes han visto el resultado. Claro, fue tan desafortunada la decisión del Consejo de Estado que hasta los mismos empresarios llegaron a decir que era mucho más problemático y mucho más inconveniente producir otro decreto. ¿Por qué? Porque las empresas se han adaptado, porque además eso les genera cualquier cantidad de conflictos laborales y de conflictos con los trabajadores, y porque resulta que los datos están indicando que nosotros tenemos la razón, que no hubo un impacto inflacionario. La inflación de enero, según el DANE, creció 0.25% con respecto a la inflación causada en enero del año pasado, que es más o menos lo mismo. Es decir, no hay efectos inflacionarios, ¿no? La economía colombiana sigue comportándose positivamente. En el 2025, por ejemplo, cerramos en el 2.6, muy por encima de la expectativa de la OCDE respecto al crecimiento de la economía colombiana. Crecimos por encima de Alemania y de la Unión Europea, y por encima de todos los países de la OCDE, que creció 1.5%. La tasa de desempleo sigue bajando, porque además este salario vital le pega de manera directa, por decirlo coloquialmente, a 2.400.000 trabajadores que se ganan un salario mínimo. Pero también le pega a 6 millones de trabajadores que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero aquí no solo estamos hablando del trabajador, sino que por vez primera estamos hablando del trabajador y su familia. O sea que son 2.400.000 de un salario mínimo, multiplique por 3 o por 4 miembros, estamos hablando de cerca de 10 millones de colombianos. Y si le pone una parte de la franja que se gana entre 1 y 2 salarios mínimos, que es una parte de los 6 millones de trabajadores adicionales, pues ahí tiene otro tanto de colombianos y colombianas. Y por debajo del salario mínimo hay una cantidad de trabajadores que también resultan beneficiados con el impacto del salario vital, porque se ganan un salario mínimo, pero trabajan menos de 30 días al mes. Luego entonces van a recibir el impacto. Y además de eso, la economía popular. Porque es que esos trabajadores que se van a ganar 23.7 de más, o 23%, van a tener una demanda agregada entre todos los 2.400.000, si solo contáramos eso,
de 830.000 millones de pesos al mes, casi 10 billones de pesos al año. Y esos 10 billones de pesos, o esos 830.000 millones al mes, ¿dónde se invierten? ¿Dónde se gastan? Es lo que Keynes denomina el consumo multiplicador. ¿Dónde se emplean? ¿Dónde se usan? Pues en la economía popular, en las plazas de mercado, en los supermercados, en los centros comerciales. Ahora en febrero, para los útiles escolares, para los uniformes. ¿Dónde los compra la gente? Allá. O en San Victorino, o allá donde la modista del barrio que hace los uniformes. En fin, los útiles escolares, la comida. Es más, mucha gente sacó a crédito su neverita, sacó a crédito su televisorcito, ¿no? Lo cambió por un televisor un poco más moderno, sobre todo porque viene el Mundial y Colombia clasificó, ¿no? Y para ver las alocuciones del presidente de la República y los consejos de ministros, ¿no? Y vernos a nosotros un poco con imagen más nítida. En fin, o para ahorrarse, para irse de Semana Santa a pasear a Melgar o a Girardot, porque estos trabajadores no se van a pasear a Miami ni a Nueva York, sino aquí, ¿no? En el pueblo más cercano, en Tocaima, en fin, o en Santa Marta, ¿no? En fin, así que pues esa gente también recibe el impacto de este salario vital y eso genera crecimiento económico, ¿no? Por eso es muy curioso que el presidente de FENALCO sea el que más se oponga al incremento del salario, porque los que más se benefician pues son los comerciantes, son los que más beneficio tienen, y los comercializadores de alimentos y los productores de alimentos. Entonces nos hemos encontrado con que los empresarios dijeron, dejemos así, deje así, ¿no? Esto es más traumático, en fin. Bueno, y porque saben que además ellos que están muy ligados a ciertas campañas políticas, ¿no? Y vieron ustedes la voltereta de los candidatos de la oposición al gobierno. Pero es que hace 20 días o hace un mes estaban echándonos palos por el salario y salieron a decir que ellos son los más furibundos defensores del salario. Menos mal que la gente no es tonta y la gente sabe que ellos eran opositores y que están acomodando, están haciendo una voltereta electoral, ¿no? Y una que otra por ahí diciendo que es que nos pidieron eso y nosotros nos tocó hacerles caso. Entonces la decisión del gobierno, porque constatamos que tanto los trabajadores como la mayoría del sector empresarial piden que mantengamos el 23% del salario básico o el 23.7% del conjunto del salario, es en el nuevo decreto mantener el incremento del 23.7%. Es decir, que el salario vital seguirá vigente, ¿no? Ahora, como esta es una medida cautelar, todavía falta el pronunciamiento de fondo del Consejo de Estado. Entonces no hay que agachar la cabeza, no hay que confiarse, hay que mantener la movilización popular para defender el salario vital y para enviarle el mensaje al Consejo de Estado que este pueblo trabajador no se deja quitar el salario vital y que este gobierno con ese pueblo trabajador no va a permitir que nos quiten el salario vital. Por eso la consigna es ni un peso menos, ¿no? O ni un peso atrás, más bien, ni un peso atrás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Estamos preparando el nuevo decreto. Vamos entonces a darles más argumentos y a construir ese puente conceptualmente hablando de manera más sólida entre esas variables que están en la ley con la disposición constitucional, pero con una advertencia que se les ha olvidado al Consejo de Estado, es que la Corte Constitucional ha dicho, y la Constitución dice, que el mínimo vital, que el salario vital y móvil es prevalente. Es prevalente. Esa palabrita prevalente se les ha olvidado. Entonces nosotros se la vamos a recordar, ¿no? Y habrá decreto en los próximos días, pero
manteniendo la movilización para que cuando se pronuncie el Consejo de Estado, que seguramente lo va a hacer rápido, de fondo, logremos ganar que se mantenga el salario vital. El salario vital es un antes y un después en la historia de las políticas salariales en Colombia. Hasta este gobierno hubo salario mínimo, después de este gobierno habrá salario vital. Por eso estamos convocados mañana, todos, a todas las plazas del país. Tenemos un registro ya de movilizaciones en unas 20 ciudades del país. En este momento 20 ciudades. 20 ciudades. Esperemos que hayan concentraciones en muchas más y en muchos municipios. En Bogotá estamos citados este jueves 19, mañana, a partir de las 2 de la tarde, en la Plaza de Bolívar. Allá estaremos con el presidente de la República y seguramente el mensaje del presidente y de nosotros es que habrá salario vital y ojalá haya salario vital no solo para este año, sino para rato. El año entrante, cuando se vaya a discutir, o este fin de año, el salario mínimo, necesariamente habrá que traer a colación el concepto de salario vital. Ojalá tengamos el decreto para firmarlo mañana allá en la Plaza de Bolívar. Pero si no, digamos, la convocatoria es a que todos, entre todos, defendamos el salario vital, que es una convocatoria además hecha por el propio presidente de la República. Eso es lo que queríamos contarles en esta más bien conversación, no tanto una rueda de prensa, pues, de las que se hacen habitualmente, para que ustedes, algunos seguramente lo están haciendo en directo, en vivo y en directo, pero también para que puedan tener insumos y nos ayuden a difundir, digamos, el mensaje y estas claridades que queremos darle a los colombianos y colombianas y al pueblo trabajador del país. Ministro, tenemos 5 preguntas. Iniciamos con Daniel Vargas, del medio Desde Abajo. Salvo los gremios y los medios de derecha, los demás entendemos que el ingreso mínimo vital es un derecho humano, pero solo el 15% tiene salario mínimo. ¿Qué hacer hacia adelante para que los trabajadores que ganan menos de eso también tengan ese mínimo vital? Y otra pregunta, ante la posición tan agresiva de ciertos sectores de la sociedad, ¿cree que estos tienen algunos trucos jurídicos para revocar la decisión? Bueno, sí, yo acabo de decir, hay 2.400.000 trabajadores formales que reciben salario mínimo. Hay 6 millones que reciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Y hay otro tanto de trabajadores que se ganan menos de un salario mínimo, pero que reciben porcentualmente lo que elaboran, porque lo hacen por unas semanas del mes y no por todo el tiempo, no por todo el mes. Pero hay un inmenso mundo de la economía popular que recibe la demanda agregada que reciben los trabajadores del incremento. Ahora bien, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo de formalización laboral en el país. Acabamos de venir de un acto en Ciudad Bolívar con el presidente de la República, con las madres comunitarias. A partir de hoy hemos vinculado 2.300 madres comunitarias de 60.000 que aspiramos a vincular hasta el 2029 como trabajadoras oficiales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Recuerdan ustedes que las madres comunitarias que surgieron hace 40 años, primero no les pagaban, después fueron contratándolas a través de modalidades tercerizadas, en una situación de precarización de ese trabajo de estas mujeres, que son las que cuidan los niños en las barriadas de las ciudades, en los corregimientos, en las veredas, en fin. Son madres populares cuidando niños populares, cuyas madres, que también son populares, trabajan, ¿no?, en distintas actividades formales o informales. Entonces, estamos haciendo una apuesta de formalización. Estamos desde este ministerio haciendo un esfuerzo grandísimo por la formalización
de 500.000 trabajadoras domésticas. Ya no más muchachas de servicio ni sirvientas. De ahora en adelante son trabajadoras con el goce pleno de sus derechos y deben ser formalizadas mediante un contrato laboral que debe ser radicado en este ministerio y sobre el que este ministerio hará inspección, vigilancia y control. El que quiera tener una trabajadora doméstica tiene que cumplir con los requisitos de ley formalizadas. ¿Qué ingresos tiene esa trabajadora? Un salario mínimo. Son 500.000. A partir de la reforma laboral teníamos 410.000 aprendices del SENA que no tenían contrato laboral, que ya lo tienen. ¿Y cuál es el ingreso de ese aprendiz del SENA? Un salario vital. Un salario mínimo el año pasado, un salario vital este año. Son 410.000. Los muchachos que estudian medicina, que están en su etapa de internos en los hospitales, con jornadas laborales de hasta 12 horas, no recibían un peso de remuneración. Hoy reciben un salario vital. Son 8.000. Y puedo seguirles haciendo la cuenta, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores de las plataformas de reparto. Son 440.000 trabajadores de reparto, que no tienen prestaciones sociales, ni ARL, ni contrato. Entonces tienen un contrato y su remuneración debe medirse con salario vital, con arreglo al salario vital. Entonces, mañana o el viernes vamos a estar, por ejemplo, en Barranquilla, haciendo un acuerdo de formalización laboral con Supertiendas Olímpica. Les hicimos una inspección, encontramos que tenían 16.000 trabajadores tercerizados. En virtud de esa inspección, pactamos con ellos un plan de formalización que arranca con 1.000 trabajadores formalizados en Supertiendas Olímpicas. Lo estamos haciendo también en el sector salud, con hospitales. Lo estamos haciendo con empresas de energía, lo hicimos con la empresa de energía del Cauca, con la empresa de energía de Pereira, en fin. Y este ministerio está haciendo un inmenso esfuerzo porque haya trabajo formal, o por garantizar una base de protección social también a distintas poblaciones, artistas. Lo vamos a hacer también con periodistas como ustedes, que tengan una base de protección social, y lo vamos a hacer también con deportistas, con recicladores, con líderes comunales también, con trabajadores de las plazas de mercado, que es un gran esfuerzo que también estamos haciendo a partir de los fondos pensionales que son administrados por el Ministerio del Trabajo. Listo. Elena Sánchez. Y la segunda pregunta, que es que hayan, digamos, maniobras jurídicas para tumbar el decreto, pues esas maniobras prosperan si este pueblo no se moviliza. Por eso es que la movilización es absolutamente fundamental. Ninguna conquista en la humanidad se ha logrado sin la movilización y la acción popular. Elena Sánchez. Acá, ministro, buenas tardes. Quiero preguntarle por uno de los argumentos en los que más han insistido quienes se oponen y se han opuesto al salario mínimo vital, y es la reducción de empleo formal o la posible modificación de empleo formal por informalidad. Ese aumento en la informalidad puede ser un desafío para el salario. Para los trabajadores, perdón. ¿Han pensado ustedes de pronto en formas de blindar precisamente a los trabajadores, de blindar a los pequeños empresarios también, para que no se reduzcan incluso los parafiscales y qué sé yo, también de pronto plantear formas innovadoras, tan innovadoras como el salario mínimo vital, para blindar a los trabajadores, una formalización progresiva, por ejemplo? Esa es la pregunta. Bueno, lo primero que yo quiero decir respecto a esa pregunta es que el salario vital no es culpable de la informalidad. La informalidad es una circunstancia o es una característica estructural de nuestro aparato productivo.
Es más, nosotros recibimos la informalidad en un 58% y la hemos bajado al 55%. Los 760.000 empleos que generamos el año pasado, de esos, más del 60% fueron empleos formales. Claro, se siguen generando empleos informales, pero cada vez son más los empleos formales que los informales los que se han producido, por lo menos en este gobierno. Eso es lo primero. Lo segundo, si hay crecimiento económico, nosotros aspiramos que haya un crecimiento, digamos, ojalá del 5%. Esa es la meta que nos estamos planteando a final de año. Estamos creciendo al 2.9 o al 2.6 fue el crecimiento del año pasado. Pero si crece la economía, por efectos de la demanda agregada y del consumo multiplicador, pues crecen los empleos y crecen los empleos formales. Aparte de lo que ya conté de las madres comunitarias y de las trabajadoras domésticas, etcétera, etcétera. O sea, la propia dinámica de la economía, la senda de crecimiento económico genera más y mejores empleos. Eso es lo segundo. Lo tercero, la asimetría entre MIPYMES, pequeñas y medianas empresas, y grandes empresas, tampoco es culpa del salario vital. Es un asunto estructural de desigualdad empresarial en el país, ¿no? Y además nuestra estructura tributaria no ha corregido esas asimetrías y esas desigualdades. Yo les pongo un ejemplo. La tasa de renta, que es el 35%, que paga la gran empresa, la paga igual el pequeño empresario. O sea, es la misma tasa de renta, son los mismos impuestos, son los mismos parafiscales, como tú dijiste, ¿no? Es más, a los grandes empresarios les quitaron, para hablar ahora de los trabajadores, les quitaron el aporte en salud en una reforma tributaria en el 2017. ¿No? El aporte en salud era del 12%, 8% pagaban los empresarios, 4% los trabajadores. La reforma tributaria del 2017, ¿no?, le quitó el 8% de aporte a los empleadores porque había que ayudarles, pobrecitos, para que generaran empleo, ¿no? Pero a los trabajadores les siguieron exigiendo y obligando a pagar el 4%. Ese 8% de la asistencia en salud de los trabajadores, ¿quién lo paga? Pues lo pagamos todos los colombianos porque eso sale del presupuesto general, ya no lo pagan los empresarios. Entonces nosotros hemos pensado en unas políticas o en un decreto que estamos pues prácticamente terminando ya de formular para su publicación, dirigidos sobre todo a las MIPYMES, que son las unidades empresariales que son intensivas en manos de obra y que son los que requieren un nivel de protección. ¿Qué va a tener ese decreto? Líneas de crédito blandas, ¿no?, para liberarlos del gota a gota a través de bancoldes. Va a tener exenciones tributarias, o mejor, incentivos tributarios. Por ejemplo, que la tasa de renta sea diferencial, ¿no? Y así como podemos hacer diferencial la tasa de renta, otras contribuciones que tienen que hacer las empresas. Eso lo estamos examinando con Hacienda, porque lo íbamos a sacar con la emergencia económica que también nos suspendió la Corte Constitucional. Entonces ahora tenemos que hacerlo con la segunda. Estamos examinando a ver si lo podemos hacer con la segunda emergencia económica a propósito de las inundaciones y demás. Y un programa de incentivos a la nómina, que ya lo tenemos, porque ya lo estamos haciendo aquí en el ministerio. Nosotros tenemos un programa que se denomina Empleos para la Vida. Ese programa ha entregado más de 1.200.000 incentivos. ¿Qué es un incentivo? Que una empresa o un empleador que contrata una mujer cabeza de hogar, un afrodescendiente, una persona en condición de discapacidad, una persona de la población LGBTIQ+, ¿no? Por ejemplo, las personas trans son las más excluidas del mundo laboral, ¿no? Por cada una de esas personas nosotros le entregamos al empleador el 35% del valor del salario mínimo de ese trabajador, o si es el primer empleo de los muchachos. Eso se reforzó con una
disposición que está en la reforma laboral que se llama un programa que se denomina Crea Empleo. O sea, empleos para la vida se transforma en Crea Empleo y vamos a restringir esos incentivos a las MIPYMES, de tal suerte que las MIPYMES puedan presentarse, postularse y poder acceder a este programa de incentivos a la nómina que ya tiene el Ministerio del Trabajo. Compañero. Jorge Caicedo. Ministro, un gusto volverlo a ver y estar aquí en su ministerio. El salario mínimo vital, usted, la parte jurídica que ya se acabó de tocar en la pregunta anterior del compañero, pues todavía hay una parte jurídica que seguramente la otra parte no va a quedarse quieta en intentar destruir esa posición que el gobierno ha tenido. Nosotros sabemos que ese salario mínimo vital está soportado en la OCDE, en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué esperar del Consejo de Estado después de que se emita este segundo decreto y vengan otra vez a intentar quitar ese salario mínimo vital? Y la otra pregunta es, ¿cómo es posible que 2.400.000 personas que son beneficiados con el salario mínimo, que no son ni siquiera el 5% de la población total del país, puedan afectar y disminuir o aumentar el costo de vida de todo un país de 50 millones de habitantes? Por lo tanto, ahí viene la pregunta. ¿Qué creen ustedes o cómo se hace para que a la otra visión, a la otra población, darle a entender que es que 2.400.000 no es solo sino el 5% del resto de la población, eso no puede alcanzar a destruir o a implementar el costo de vida de todo un país de 50 millones de habitantes? Entonces le dejo esas dos preguntas, tengo otra, pero esa sí se la hago a lo último. No, es que, digamos, a ver cómo volteo el planteamiento que tú me has hecho en la segunda pregunta. O sea, 2.400.000 trabajadores son el 10% de la fuerza laboral. La fuerza laboral del país son 24 millones de trabajadores. Es el 10%. No es cualquier cosa, ¿no? Y ya decía, hay 6 millones que se ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Ahí hay otra franja que también se afecta positivamente con el salario vital. Pero además está la economía popular, que recibe el impacto de la demanda agregada. Entonces, bueno, y como es un salario familiar, pues multiplique eso por 3 o 4 integrantes que en promedio tiene una familia colombiana, ¿no? O sea, que estamos hablando por lo menos de la mitad de la población del país, si no más, ¿no? Y esto tiene un impacto expansivo sobre la economía, sobre el conjunto de la economía. Pero no para mal, sino para bien. Porque es que esto lo que está haciendo es aumentando la capacidad adquisitiva del trabajador y corrigiendo una brecha, disminuyendo una brecha entre salario mínimo y productividad del trabajo. Yo tengo aquí documentos, los tenemos aquí en el Ministerio del Trabajo, en donde los trabajadores han dejado de percibir esa brecha entre productividad del trabajo y salario mínimo, lo que le han pagado a la gente, pegados a esas variables, ¿no? Como si fuera catecismo económico, son 680 billones de pesos. ¿Y dónde están esos 680 billones de pesos? Pues en las utilidades de los empresarios, porque entre menos le pague o le remuneres el factor trabajo, ¿no? Pues eso se convierte en ganancia del empleador o del patrón o del inversionista, que creen o que nos quieren hacer creer que es que el capital por sí mismo y la inversión en equipos y la inversión en innovaciones tecnológicas, ¿no?, genera riqueza por sí sola. No, eso sin la fuerza viva del trabajo no genera riqueza.
Entonces, ese es el problema que estamos discutiendo. Nosotros estamos demostrando, las cifras nos demuestran que lo que ellos dicen no es cierto. Por eso están reculando además. ¿Sí? No es cierto que ha habido inflación. ¿Hubo inflación en enero? Que se iba a convertir esto como en Venezuela y que la inflación iba a caer por las nubes. ¿Ha habido inflación? No. Es más, hay precios de los alimentos que están bajando. Hay a Corabastos. Hay aquí a Palo Quemado. Y hay precios que están. Los huevos han bajado. El pollo ha bajado. Que son productos básicos de la canasta. Son productos de la canasta básica de la gente. Pero adicionalmente tampoco hubo digamos una catástrofe de despidos masivos. Ahora en febrero pues saldrán las cifras de nuevo y verán de nuevo ustedes y les demostraremos a ellos que la catástrofe y el apocalipsis que ellos soñaban con que llegara pues no llegó y la gente está contenta y el pueblo está decidido a defender su salario vital. Compañero Juan. Gracias. Buenas noches, ministro. Buenas noches a todos. He venido siguiendo a México, su política en la economía popular. Usted hablaba de la economía popular. Usted habla de la calidad de vida para el colombiano. Con esa idea del salario vital, me da la sensación de que el niño no se va a trabajar, sino se va a estudiar. Esa sería como la idea que propone el Ministerio de Trabajo. Es decir, ya la parte familiar mandaban al niño a trabajar, menos a ir a estudiar. Quiere decir que con el salario vital ya al niño le toca ir al estudio, bien sea primaria o universitaria. Nosotros tenemos una idea de que no sabemos producir ni hacer mercado, es decir, el mercadeo, el marketing, y el de consumir, que es lo que nos lleva a esto. Somos más consumir que producir. La idea del ministerio es esto. Con sus palabras, el niño se va a estudiar o el niño sigue trabajando, porque la explotación del niño a trabajar ha sido grande, con esos salarios que llamamos mínimo, y no se quita el salario mínimo porque no existe la dignidad. Si cogió la idea. Sí, no, claro, este salario, como es un salario familiar, pues impacta en la mejora de las condiciones de vida de la familia. Y si una familia tiene que poner a sus hijos a completar el ingreso familiar, pues seguramente habrá un impacto positivo en el sentido de que ese niño que hoy tiene que contribuir a completar los ingresos familiares, pues no necesita hacerlo, ¿no? Y por el otro lado, pues hay políticas de ampliación de cupos y de coberturas en educación pública, en preescolar, en educación básica y en educación superior. No solo el niño, el adolescente, el menor de edad. Pero adicionalmente nosotros aquí tenemos una acción desde el ministerio de reducción del trabajo infantil. Porque aún con salario vital, el fenómeno del trabajo infantil va a seguir ocurriendo. Sobre todo, digamos, en la economía informal. Como, por ejemplo, estamos queriendo que se reduzca sustancialmente la presencia de los adultos mayores en la economía del rebusque, ¿no? O en las actividades, por ejemplo, de las ventas ambulantes y callejeras, donde encontramos sobre todo personas mayores de edad, ¿no? Adultos mayores, que podemos liberarlos de esa actividad con el pilar solidario, ya no de 80.000, sino de 230.000 pesos, que se deriva de la reforma pensional del gobierno del cambio. Ustedes, por ejemplo, aquí hemos hecho inspecciones con los vendedores ambulantes de Vive 100, ¿no? O de
Bonais. Y ustedes lo que encuentran ahí, y resulta que Bonais y Vive 100 no es el chucito de venta del vendedor ambulante, es una gran empresa que contratan en situación de precarización laboral a adultos mayores de 65, de 70 años, en las calles, sin ningún tipo de protección, ¿no? Y a veces sin contratos laborales, pagan por ventas, ¿no? Y no estamos hablando, ¿no? Vamos a averiguar, vayan y averigüen ustedes, periodistas, quiénes son los dueños de esas empresas. Yo me acuerdo cuando yo estaba pelado, cuando yo estaba muchachito, pues mi mamá hacía bolis en Valledupar para pagar la nevera y hacía los bolis artesanalmente. Bueno, eso ya no se llama bolis, se llama Bonais. Esa es la circunstancia. Continuamos con el compañero. y después con el compañero. Buenas tardes, ministro. ¿Cómo el ministro y en qué tiempo va a emplear para dar un auxilio a los no formales, quienes pagan salud y pensión y devengan menos de 2 salarios mínimos o menos del salario de 2 millones de pesos? Pues estamos haciendo un esfuerzo población por población. Estamos diseñando, por ejemplo, un programa, o mejor, una acción que garantice base de protección social para algunos sectores de trabajadores. Y ya hay unos programas de pensión solidaria del Ministerio del Trabajo para ir cubriendo poco a poco poblaciones que trabajan en la informalidad, ¿no? Pero que no tienen un mínimo de protección social. ¿Qué es un mínimo de protección social? Que tengan salud, que coticen a una pensión y que tengan protección en riesgos laborales. Gracias, buenas noches, ministro. Dos Me preguntas. permite, compañero, para y hacemos sí, pero es para hacerlo como en el orden y ya lo. Es que yo me le salté a ella. Ahí sí. Su merced. Su merced y después el compañero. ¿Ya, compañero? Luis Adolfo Vidal, director del semanario Primera Línea. Quiero presentarle un saludo al ministro. No es muy mediático, es de los ministros que quiere pasar así como desapercibido. Sin embargo, hoy estamos desde el Ministerio del Trabajo riéndonos un poco de los gremios, ¿no? Eso no pasaba nunca. Entonces, gracias a la posición del Ministerio de Trabajo. Yo venía a esta rueda de prensa con una curiosidad. Se habló de que, dada la posición del Consejo de Estado, dada esa posición que no mira lo prevalente de lo que se decretó, al no tener ellos darle como la importancia a eso, permitió que se hablaran de varias cifras. Una fueron 2.055.000 y otra 2.155.000. Una pregunta es esa, ¿se pensó en alguna otra cifra? La otra pregunta es, ministro, cuando usted piensa que estamos ganando por primera vez una narrativa frente al pueblo colombiano, ¿usted sabe cuál es el inventario de medios comunitarios con los que usted cuenta? Si son 1.000, si son 500, si son 300, que coincidan con la línea editorial del gobierno. Y la tercera, un saludo de parte de los trabajadores de Telecom que les gustaría tener una respuesta de esa aspiración centenaria que tienen respecto de la solución de su problema. Gracias. Bueno, con los compañeros de Telecom y con todas las empresas que fueron liquidadas en esta era neoliberal de la que estamos saliendo por las decisiones de política y por los cambios de este gobierno. Con ellos hemos tenido una interlocución desde hace varios meses. Yo desde que llegué al ministerio, primero me encuentro con que todas las semanas nos hacen aquí un meeting. Además, pues varios compañeros de estas empresas liquidadas están ocupando, no sé si todavía estén allí, la calle Sexta. Sí, Y tenemos una situación que solo se resuelve su liquidación con una decisión
fiscal y financiera del Ministerio de Hacienda, porque nos está tocando a nosotros pagar, ¿no?, un problema que heredamos, un chicharrón que heredamos de los gobiernos que liquidaron esas empresas y que mal liquidaron a esos empleados y a esos trabajadores. Entonces a ellos toda la disposición nuestra para lograr, ojalá antes de que termine este gobierno, una fórmula que permita resolver este asunto, pues desafortunadamente en una situación de apriete fiscal, de emergencias económicas, en fin. Tenemos un hueco de 16 billones de pesos para el presupuesto de este año. Ahora necesitamos 8 billones de pesos para atender la emergencia en Córdoba, en Sucre y en 14 departamentos del país. Pero alguna fórmula tendremos que encontrar. Segundo, ya se me olvidaron las otras dos preguntas. Segundo, Ese inventario de medios. ese inventario aquí lo tenemos. Y si se pensó en otra cosa. Esa pregunta ahora Me la puede hacer a mí si quiere. se la respondemos a través Si me del permite, área de se la comunicación. amplío un poquito para que. Sí, Porque es que. Sí, pero espérate, yo termino para... Y tercero, ya también olvidé la primera pregunta que me hiciste. Sí, una era que venía con expectativa porque se hablaron de cifras de 2 millones. Sí, ya. Sí, o sea, si tú coges la brecha que hay, la brecha implicaría un salario de 2.155.000 pesos. Sí. En un momento pensaron decretar. El presidente dijo, bueno, pues Sería bueno. claro, pero digamos, también es importante salvar lo que ya tenemos. Si nos ponemos a correr un poco la cerca, pues se nos genera una situación, digamos, de discusión que puede ser saldada o que puede ser innecesaria si, como lo constatamos en la Comisión de Concertación, prácticamente hay un acuerdo entre trabajadores y empresarios en que se mantenga el incremento ya, digamos, decretado, que es el del 27, el del 23.7. Listo. Vamos a hacer 3 preguntas más porque me avisan que por agenda el ministro ya se tiene que desplazar Sí, ya. nuevamente. Entonces, Me toca ir a ver el tenemos la decreto con el compañera presidente, imagínense. Esmeralda, sí, perdón un momento, Esmeralda, y vamos a hacer 2 preguntas más. Aquí también, como por equidad, le vamos a dar relación también a la compañera, ¿vale? 2 preguntas más, está el compañero y compañero, ¿listo? Para que podamos ir cerrando. Buenas tardes, ministro. Mucho gusto, Esmeralda Quevedo, de Grupo Comunicarte, red de emisoras comunitarias en zona de Páramos, Orinoquía y Amazonía. Su merced tocó un tema y es el bajo precio de los huevos. Yo vengo de una zona que es avícola y se ha generado o se ha visto bastante afectada teniendo en cuenta eso. Entonces, la economía de mi municipio, Fosca, Cundinamarca, depende de la avicultura. Al bajar a ese nivel el precio del huevo, la pérdida en 2.000 gallinas, podríamos decir, era de 2 millones semanales, sin hacer cuenta el trabajo. Entonces, ¿qué hacen estos pequeños avicultores? Tener que empezar a hacer sus labores y dejar de contratar jornaleros. En este caso, lo hablo, me disculpan, con propiedad porque fui jornalera desde los 13, 14 años y entonces empieza a verse afectada la economía de todo un municipio. ¿Qué medidas hay para estos jornaleros en este tipo de oficios como la avicultura y la agricultura? Ese municipio se ha desplazado de la parte agrícola a la avícola, pero por el mismo motivo de que ya no es rentable y ahora la avicultura tampoco. Entonces, ¿qué medidas o qué se ha pensado en ese aspecto? Bueno, ese es un asunto que no corresponde al Ministerio del Trabajo, más precisamente es al Ministerio de Agricultura, que es el que tiene que ver con la economía campesina, ¿no?, y con la dinámica de producción agropecuaria. Ahora, nosotros lo que hacemos es tratar de proteger derechos de los trabajadores. El año pasado, a finales del año pasado, presentamos un proyecto de ley ante el Congreso de la República para reglamentar un asunto que venía en el proyecto de reforma laboral del gobierno,
que es la existencia en Colombia del jornal agropecuario. Porque no existe el jornal agropecuario. Porque además la informalidad en el campo es más alta que en las grandes ciudades. El promedio nacional es del 55%. La informalidad en el campo es del 83%. O sea, 8.5 de cada 10 trabajadores, 8,5 trabajan en la informalidad, ¿no? Y eso no solo tiene que ver con el problema de los precios, claro. En la economía rural tú tienes economía campesina, que son aquellos que son trabajadores por cuenta propia, su familia, porque tienen una parcela, porque producen, digamos, no solo huevos, porque el que produce huevos no solo produce huevos, produce también otros alimentos, pero también tenemos en el campo relaciones obrero-patronales, relaciones laborales, que también, digamos, se adelantan en condiciones de informalidad. Entonces, desde la perspectiva del ministerio, la idea nuestra y el propósito nuestro es garantizar un mínimo de dignidad laboral con la implementación del jornal agropecuario que proteja a ese trabajador agropecuario. Y por el lado del Ministerio de Agricultura, digamos, una política de desarrollo rural que permita controlar precios. Por ejemplo, aranceles. Los aranceles protegen nuestra producción agropecuaria, porque nuestra producción agropecuaria tiene que competir también con productos importados. Nosotros importamos arroz, nosotros importamos maíz, nosotros importamos cebada, que son productos que no solo van para la mesa de los colombianos, sino para la gran industria. Resulta que aquí que somos tan cerveceros en esta región del país, ¿no?, que nos gusta tanto la pola, pues esa pola que nos tomamos no se hace con cebada colombiana, sino con cebada importada. Aquí que comemos tanto arepas, yo no sé cuántas clases de arepas hay en Colombia, pues las arepas no las estamos haciendo con maíz colombiano, sino con maíz importado, ¿no? Entonces aquí se requiere también una política de desarrollo rural, ¿no?, que digna papa. El arroz, importamos arroz. Nosotros estamos importando 10 millones de toneladas de alimentos al año. Entonces, digamos, se requiere una gran acción hacia el campo que permita pagar esa deuda histórica que tenemos con el campo colombiano. Gracias. Listo. Continuamos con el compañero y después el compañero de Y ya vamos cerrando, sí, ya porque me cerramos, son toca... 2 preguntas y ya. Ministro, usted estuvo hablando de las aplicaciones. Yo le voy a hacer una pregunta sobre las aplicaciones. ¿Por qué las aplicaciones, si las están llamando a Yugo, porque tienen precios de domicilio desde hace 3 años atrás, por qué no la llaman y la ajustan? Un domicilio en el 2016 en Rappi valía 3.500. Ahora en estos momentos la mínima en Rappi vale 3.050 pesos. Y hay muchas ocasiones que le mandan un domicilio en 1.500. Entonces, si la están llamando a Yugo, ¿por qué ellos están todavía abusando de la gente? Esa es primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué el personaje que demandó, que sacó el salario, el de la corte, el Consejo de Estado, Consejo, porque ese señor no ha salido a dar la cara? No lo conocemos. Por ejemplo, yo personalmente no lo he visto ni en noticias. ¿Por qué no lo muestra? ¿Quién es? Para nosotros los medios comunitarios saber quién es. Esas son las 2 preguntas. No, el nombre del magistrado lo conocemos todos, ¿no? Pero igual les podemos contar cómo se llama el magistrado. Entiendo que es el apellido Morales Torres, es el magistrado. Yo tampoco lo conocía, ni sé cómo es su rostro. Pero bueno, tiene la majestad de ser un magistrado del Consejo de Estado. En democracia también hay que acatar los fallos de las cortes y de los tribunales, así uno no esté de acuerdo. Y hay que controvertirlos. Nosotros hoy radicamos esta tarde el recurso de súplica a ese auto
del Consejo de Estado, ¿no? Y al mismo tiempo estamos haciendo el decreto que nos pidieron que teníamos que expedir. Entonces, bueno, a ustedes les corresponde indagar quién es el personaje y contarle al país que fue, además, este auto es decisión de un magistrado, ni siquiera llevó esa decisión a la sala de la que hace parte, ¿no? Pero, repito, digamos, esa es una tarea que sería muy bueno que realizaran ustedes los medios. Y en segundo lugar, el tema de Rappi y de las tarifas. No solo ese es el problema de las aplicaciones. Por ejemplo, está la discusión sobre el manejo del algoritmo. Está la discusión sobre el tipo de contrato que debe haber entre la plataforma y el trabajador. Si es un contrato laboral como cualquier otro o si es un contrato laboral especial. No, ese cuento de colaboradores, ese sí es un cuento chimbo que nos echan. Entonces a los trabajadores les dicen colaboradores. No, los trabajadores son trabajadores. Es más digno ser trabajador. Además, todos somos trabajadores. Yo también soy trabajador del ministerio, ¿no? Solo que mis jefes son no solo el presidente, sino los colombianos. Entonces, tengo que responder a los colombianos. Entonces, en estos momentos, para información tuya y de todos ustedes, tenemos una mesa para elaborar el decreto reglamentario de la reforma laboral que obliga a la formalización de esos trabajadores. ¿Por qué sigue ocurriendo lo que está ocurriendo? Pues porque no había norma, porque estos son los trabajos que surgieron recientemente y que se dispararon en tiempos de la pandemia, pero no había norma. Es más, se incorporó en la reforma laboral, pero ese artículo toca reglamentarlo, ¿no? Toca establecer unos mecanismos y unos procedimientos para que eso se cumpla, porque si no queda como letra muerta, como tantas leyes en Colombia. Y en Ginebra, este año, en junio, está el Congreso Mundial del Trabajo, en donde se va a aprobar un convenio internacional sobre las plataformas de reparto. Entonces el mundo va hacia la reglamentación y la regulación de este mercado, de este segmento del mercado laboral. Bueno, ya. Pero compañero, es que ya el ministro tiene que desplazarse. Pero es que el compañero, ya tú preguntaste, el compañero. Y es que quería hacerle una necesitamos... sugerencia porque hablamos de un conversatorio. Sí, Entonces, compañero, yo pero invito a que faltan los- otros compañeros por Ok, hablar. ok, para darle, ok, por favor, vale. para que los dos compañeros... Y ahorita al final ya podemos tal vez recoger esa parte. Ok. Compañero, por favor. Buenas tardes, Lisa Ema, soy periodista independiente, trabajo para diferentes medios como el Semanario Voz, de Alemania. Buenas tardes, ministro, entre otros. Ministro, una pregunta, pues primero que todo, muchas gracias por las contextualizaciones alrededor pues, de este tema tan polémico. Yo le pido una explicación más, un contexto más, y es que no me quedó tan claro cómo se define el salario vital. O sea, usted habló de un acercamiento al salario vital, que es ahora el aumento de 23%, 23.7%. Uno, pues, viéndolo, puede pensar que pues, con los 23.7 se quería acercar o se quería pues, implementar al menos pues, el valor simbólico de 2 millones de pesos, ¿cierto? Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo funciona el cálculo de un salario vital en Colombia según los conceptos que maneja el gobierno? Y, pues, más importante aún, como habló también pues, de cómo va a ser pues, en las próximas negociaciones entre el empresariado y los sindicatos, ¿cómo sería una ruta para implementar este derecho constitucional al salario vital de manera consecuente? Muchas gracias. Bueno, el salario vital que nosotros pusimos en discusión en la Comisión de Concertación se deriva de un informe, de un estudio de la Organización Internacional del Trabajo de salarios vitales para Colombia. Ese fue un estudio que se realizó, o mejor, que se publicó en noviembre del año 2024 hacia el salario vital del 2025, ¿no? ¿Qué variables se cruzan para establecer ese mínimo vital?
Entonces, primero se calcula el promedio de integrantes de una familia en Colombia, de una familia de un trabajador en Colombia. Y se cogen los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE, la más reciente. Esa Encuesta Nacional de Hogares nos dice que la familia promedio de un trabajador en Colombia es entre 3 y 4 integrantes, ¿no? Y de esa familia, según los datos de la Encuesta Nacional de Hogares, trabajan 1.5 trabajadores por familia, ¿no? Luego, ese estudio de la OIT calcula, con información de la Organización Mundial de la Salud, cuánto en nutrición, qué porcentaje de los ingresos de esa familia debe ser invertidos en la nutrición de esa familia. Y adicionalmente calcula cuánto esa familia, según los datos de la UNESCO, se invertirían, ¿no? Porque eso son inversiones, no gastos, se invertirían en la educación de los integrantes de esa familia. ¿Cuánto vale la inversión en salud para los integrantes de esa familia, según los datos de la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuánto se calculan los recursos para atender la necesidad de vivienda de esa familia? ¿Y cuánto se requieren para otros gastos esenciales de esa familia, ¿no? Que puede incluir, digamos, el transporte público, pero puede incluir otras necesidades que están al orden del día en el mundo de hoy, por ejemplo, la conectividad, ¿no? Que no está contabilizado o que no ha sido reconocido suficientemente en muchos países, incluyendo el nuestro, en relación con necesidades vitales de ese trabajador y de su familia, ¿no? Y todo eso se cuantifica, se establecen unos porcentajes y se cuantifica, y eso establece, digamos, lo que en el contexto colombiano valdría el mínimo vital de esa familia. Si es de 4 integrantes, es más o menos un valor cercano a los 3 millones de pesos, 2.900.000 y algo, ¿no? Y si es de 3 integrantes, es un valor por encima de los 2 millones, 2.100.000, entiendo que es la cifra. Nosotros lo que hicimos fue examinar la brecha entre el salario mínimo del 2025 y el salario vital, o lo que requeriría o lo que significaría en términos de ingresos o de salario, ¿no?, para cada trabajador para cubrir los gastos de esa familia, ¿no? Y encontramos una brecha que más o menos era del 28.5%. Entonces, como no podíamos, digamos, o porque podría resultar, digamos, generar un impacto que no podríamos calcular con un incremento del 28.5%, lo que hicimos fue hacerlo progresivamente y hacer de todas maneras un esfuerzo o tomar una decisión de un salto grande, que es un incremento de 15 puntos, digamos, de 9 a 23 son, ¿cuánto? 14 puntos adicionales a los que se habían incrementado en el año 2025. Eso por un lado. Ahora, por el otro, ¿cómo nosotros aseguramos que salario vital esté incorporado en la discusión de salario, de incremento salarial a futuro? Con un proyecto de ley que modifique la ley 278. La ley 278 no incluyó salario vital, como lo ordena la Constitución. Entonces tenemos ya un proyecto de ley que vamos a radicar en el Congreso de la República para que esa brecha que hay entre la ley y el artículo 53 se salde mediante una ley de la República que incorpore el salario vital. La última pregunta del compañero que está al fondo, por favor, y cerramos. Bueno, ministro, qué buenas noches, qué bueno volverlo a ver después de casi 4 años, ministro, cuando lo entrevisté como candidato presidencial. Llegamos con un tema que no, sí y no tiene absolutamente nada que ver con la rueda de prensa, que es ese gran encargo que usted tiene de sacar adelante la Asamblea Nacional Constituyente,
que habla muy bien de usted, la confianza que le tiene el presidente para un encargo tan importante. ¿Cómo va hasta el momento y qué relación tendrían esas para consolidar las reformas que tienen que ver con su ramo y con la economía? Bueno, te agradezco la pregunta, porque aquí nos dicen que no hay bloqueo institucional, que esa es una exageración del presidente y del gobierno. Pues hay un bloqueo institucional. Esto que está pasando con el salario vital es un bloqueo institucional, o es una muestra del bloqueo institucional. Lo que está pasando con la reforma pensional es otra muestra del bloqueo institucional. Lo que pasó con la reforma laboral, si no es por la consulta popular y por el pueblo en las calles, no hubiéramos tenido reforma laboral, también es otra prueba del bloqueo institucional. Lo que está pasando con la reforma a la salud, igual. Lo que pasó con la consulta presidencial, ¿no?, en ese antro que algunos denominan, ¿no?, o en esa institución, digamos, nefasta como es el Consejo Nacional Electoral, también es un bloqueo institucional a las fuerzas progresistas y a las fuerzas que representan a este gobierno en la contienda electoral. Entonces, como hay bloqueo institucional, las sociedades, cuando están bloqueadas, tienen dos maneras de desbloquearse, o por vía autoritaria o por vía democrática. En países de regímenes parlamentarios, cuando hay un bloqueo institucional, cierran el Congreso y anticipan elecciones, ¿no?, y forman un nuevo gobierno. Nosotros creemos que este bloqueo hay que resolverlo democráticamente. Y democráticamente es acudir al poder constituyente. Ahora, la Constitución del 91 establece la manera de cómo se reforma la Constitución. La constituyente del 91, en su sabiduría, sabían que la Constitución del 91 no era intocable, que había que reformarla. Ya llevamos 34 años, 34 años. o 35, ¿no?, despedida de la Constitución del 91. Ellos sí han hecho contrarreformas. Bueno, hay un señor ya un poquito canoso que cambió la Constitución para reelegirse eternamente. Ellos sí han hecho reformas a la Constitución, ellos sí la han tocado. Pero si nosotros la tocamos, entonces les parece que no, que eso es una herejía, que no se puede tocar. Pero es que hace 35 años el problema del cambio climático no tenía las dimensiones que hoy tiene. Es que hace 35 años no existía inteligencia artificial. Ni nos imaginábamos que iba a haber inteligencia artificial. Es que hace 35 años no existía el teletrabajo. Es que hace 35 años no existían una cantidad de derechos y de asuntos que hay que regular. Nada más el control del acceso al Internet. Es que hace 35 años nos metieron de contrabando políticas neoliberales que privatizaron servicios esenciales. La salud, los servicios públicos. Tanto se ha privatizado los servicios públicos que hay zares de las basuras, ¿no? Hay zares del alumbrado público, hay zares de la energía, ¿no? Hay en muchos municipios del país el servicio de agua privatizado, que es un derecho fundamental. Bueno, la salud, ya sabemos todo lo que significa el negocio de la salud y lo que ha pasado con la intermediación financiera de las EPS y demás. Entonces se requiere una reforma constitucional, a juicio nuestro. Si el Congreso no es capaz de hacer reformas, bueno, tenemos que acabar con ese Consejo Nacional Electoral. Y tenemos que dotar a este país de un tribunal electoral independiente, que no tenga origen político, etcétera, etcétera. Entonces, si el Congreso no es capaz de hacer esas reformas, pues las tiene que hacer la gente, a través de una asamblea constituyente. Me salió hasta en rima, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer por los mecanismos que tiene previsto la Constitución. El presidente no está cerrando el Congreso para convocar una constituyente. El presidente está diciendo que haya una iniciativa popular legislativa, porque la convocatoria de una constituyente es mediante una ley de la República que debe discutir y aprobar el Congreso, ¿no? Como aquí, cuando se ha aprobado una consulta popular, también tiene que pasar por el Congreso. El presidente no quiere presentar ese proyecto como gobierno, sino que sea la ciudadanía quien presente ese proyecto, respaldada por 10 millones de firmas por lo menos, ¿no? Y que ese proyecto se radique en el Congreso el 20 de julio, el día que se instale el nuevo Congreso. Que la primera ley de la República que reciba el nuevo Congreso sea
este proyecto de iniciativa popular legislativa de convocatoria a una constituyente. El proyecto de ley, que ya existe, tiene un temario, establece unos tiempos, una composición, etc. Y eso es lo que la gente va a respaldar con su firma. Ya empezó la recolección de firmas en Popayán el sábado pasado. Hay un comité promotor de 9 integrantes, representantes de todos los sectores sociales y políticos. Desde el gobierno, el presidente me ha encomendado la tarea de acompañar ese proceso desde el ministerio. Todo el gobierno va a estar, digamos, rodeando esta iniciativa. Así que ustedes también nos pueden ayudar a recoger firmas. Ustedes pueden publicar el formulario, que la gente lo baje en cualquier parte del país. Debimos haber traído aquí el formulario para que lo firmáramos, porque la tarea es en estos meses, de aquí al 20 de julio, antecitos, porque hay que entregar las firmas para que las revise la registraduría, entregarle 10 millones de firmas a la registraduría nacional. 30 segundos. Yo soy Carlos Carreño, hago parte del Comité de Comunicaciones de la Constituyente, quien necesite, a nombre de los medios comunitarios, inclusive nosotros planteamos que debíamos ser uno de los promotores. No sé yo, pero acá tengo firmas, hojas para firmas que quiera llevar, o si no, WhatsApp, y nosotros se los hacemos llegar con mucho gusto. Y mañana la idea es que recojamos muchas firmas, millones de firmas en la séptima. Mañana es un buen día para recoger firmas. Bueno, ya, ahora sí, el último que me... más cortica, ministro. Sí. Es para invitarlo a usted que revise las finanzas del ministerio para que le haga llegar al operador RPDC difusión para los medios comunitarios y alternativos, porque nos dicen que los ministerios no han hecho llegar nada, incremente un poquito para que todos los medios alternativos y comunitarios del país tengamos un salario digno y sí. Claro. Yo le cuento que este es un ministerio en plan de medios pobre. Nuestro plan de medios es de los más... Pregúntele aquí a su colega Carolina. Ustedes no se imaginan, pero sí tenemos, digamos, previsto, por supuesto, como lo ha ordenado el presidente, que un porcentaje de ese plan de medios sea para medios comunitarios. Bueno, muchas gracias.